Bon día. Esta comparecencia es para exponer la posición del BNG en torno a dos o tres asuntos de actualidad y de interés para nosotros. En primer lugar, explicar que esta tarde el Pleno del Congreso va a debatir una proposición de ley del BNG para modificar la Ley 5/2019 de regulación del crédito hipotecario. Lo hacemos en el sentido de corregir un efecto que nos parece muy negativo, pernicioso de esta ley, que teóricamente tenía por objeto proteger a los prestatarios de créditos inmobiliarios y que en realidad perjudica especialmente a las cooperativas de consumo con sección de crédito, estableciendo exigencias que no tienen nada que ver con la realidad de estas cooperativas, que tampoco se ajustan a algunos de los principios de la ley, que aclara que está orientada a regular la actividad profesional de crédito inmobiliario. No es el caso de las cooperativas de consumo con sección de crédito, que además son, se da la circunstancia de que los prestatarios de créditos inmobiliarios en estas cooperativas son al mismo tiempo prestatarios y también prestamistas. Algunas de las condiciones, como la exigencia de personal especializado en materia financiera acreditada por titulación, se supone, o de otro tipo en los consejos rectores de estas cooperativas, va directamente en contra de la Ley de Cooperativas, que establece un sistema democrático de elección de los miembros de esos consejos rectores y, por lo tanto, vulneraría el derecho al sufragio pasivo de los miembros de las cooperativas. Una ley que teóricamente quiere proteger a los consumidores frente a las entidades bancarias, en la práctica favorece a las grandes entidades bancarias frente a un sistema de iniciativa social, de economía social, que responda a la autoorganización de sectores populares, como son las cooperativas con sección de crédito. Aclaro, con sección de crédito, no las cooperativas de crédito, que sí efectivamente tienen como actividad fundamental esa, se ven perjudicadas en su actividad, en los servicios que prestan a sus socios y socias y en los ingresos que pueden tener, con los que, por cierto, sufragan otras actividades fundamentales de esas cooperativas, como el resto de los servicios, incluso en muchos casos asistenciales, que prestan a los socios y socias. Esperamos que esta proposición de ley sea admitida a trámite por el Pleno del Congreso, porque entendemos que es de justicia. Nos parece que carecería de sentido que un gobierno que se dice progresista, en este caso, pues se pusiese del lado de la gran banca frente a una iniciativa social como la que representan las cooperativas de consumo de todo tipo, cooperativas agrarias, pesqueras, de consumidores, en fin, con sección de crédito. En segundo lugar, quiero hacer referencia a una cuestión que nos preocupa de forma muy importante por el efecto, el terrible impacto negativo que va a tener en Galicia, en su economía y en todos los sectores vinculados a la pesca, como es la decisión de la Comisión Europea de prohibir la pesca con arrastre de fondo en 87 caladeros del Atlántico. Es una decisión injusta y además poco racional, porque no se sustenta en estudios científicos y mínimamente rigurosos que lleven a concluir que esta prohibición es necesaria para mantener la masa biológica, para mantener el equilibrio y, por lo tanto, imprescindible desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. No existen esos informes científicos rigurosos que avalen esta decisión. A pesar de ello, fue adoptada por la Comisión
Europea. Es una decisión que afecta, como digo, de forma importante a la flota pesquera galega. La flota de arrastre pues, tendrá un impacto prácticamente de reducción de las capturas a un 25% de las actuales. Esto supondrá pérdida de puestos de trabajo y de capacidad económica en un sector que representa, que es el cuarto sector en la economía de Galicia, representa de forma directa un 5% del Producto Interior Bruto de nuestro país y de forma indirecta pues aún mucho mayor. En este sentido, creemos que el Gobierno español no está actuando con la debida contundencia. Es verdad que se opuso en el Consejo de Ministros de Pesca, pero creemos que debía haber una actitud más firme de plantarse diante de una decisión de la Unión Europea que perjudica a la flota pesquera del Estado español y muy especialmente a la flota galega, que como sabemos es la principal del Estado español y también una de las más importantes de Europa y del mundo. En ese sentido reclamamos al Consejo de Ministros y al Ministro de Pesca una actitud más firme y más decidida en defensa de los intereses del sector pesquero del Estado español y de nuestro país. Lo hicimos ya con diversas iniciativas en este Congreso, en el Parlamento de Galicia, en el Parlamento Europeo, y lo haremos también apoyando las movilizaciones que ya tiene anunciadas el sector pesquero en nuestro país. Por lo tanto, somos críticos con esa actitud del ministro de Pesca, pero en general del Gobierno español. Es sorprendente que la ministra de Trabajo, por ejemplo, aún no se haya pronunciado sobre este tema, a pesar de que va a afectar de forma muy directa al empleo en Galicia, o que el ministro de Consumo, ayer en Vigo, diga que no sabía nada de este asunto, que es la primera noticia que tiene, cuando esto es una decisión firme desde hace ya bastantes días de la Comisión Europea y una decisión que se conoce desde antes del verano. En concreto, quiero recordar que las primeras iniciativas del BNG en esta Cámara fueron registradas el día 30 de junio a raíz de que el Consejo de Ministros no avalase por unanimidad la propuesta de la Comisión Europea, a pesar de lo cual la Unión Europea continuó adelante con esa decisión. Cuando se trata de algo tan importante, es lógico que existan informes científicos que creemos que no son suficientes ni rigurosos en este caso, informes ambientales y también informes de impacto socioeconómico. No existen esos informes de impacto socioeconómico, por lo tanto esperamos que en el mes de noviembre, en que la Comisión se comprometió a tener nuevos informes, esta decisión que entra en vigor el 9 de octubre sea revisada y sea paralizada, porque si no tendrá consecuencias muy negativas para nuestro país. Por último, pensas también de las preguntas que los medios puedan realizar, quería hacer alguna consideración sobre un tema que es motivo de debate a partir del domingo por la noche, en que se conocen los resultados electorales en Italia, en que sectores de la sociedad que se consideran progresistas y antifascistas se rasgan las vestiduras por el triunfo de un partido filofascista en Italia. Nosotros estamos realmente preocupados por esa situación, pero también queremos dejar claro que es un resultado que, igual que otros que se produjeron con anterioridad, el caso de Suecia y otros en la Unión Europea, pues tiene causas que es posible atajar. Lo decimos con claridad: cuando la izquierda renuncia, se desarma ideológicamente y no da la batalla, el fascismo avanza. Por fortuna, en nuestro país, en Galicia, hay una izquierda, que es la izquierda soberanista, el Bloque Nacionalista Galego, que ni renuncia
ni se rinde ni se desarma, sino que se mantiene firme y, en consecuencia, es el nacionalismo galego, es el soberanismo galego el que avanza en nuestro país y de forma efectiva, bloqueando también las opciones de la ultraderecha en Galicia. Cuando existe una izquierda que acaba apoyando el militarismo, la escalada militar, los gastos militares o la OTAN, cuando existen sectores que se dicen antifascistas y progresistas, pero que en los medios de comunicación blanquean de forma permanente el nazismo, que tiene expresiones muy evidentes en algunos países europeos, el fascismo y la ultraderecha, pues es efectivamente la derecha y la ultraderecha la que sale ganando. Como digo, no es esa la actitud del BNG frente a una crisis social y económica y frente a una actitud de una Unión Europea que nos mete en un conflicto que realmente está al servicio de los intereses de los Estados Unidos, una posición servil de esa Unión Europea que se confunde con la OTAN y, por tanto, con los intereses norteamericanos, el bloque nacionalista galego se opone con firmeza a esa escalada militar, se opone con firmeza a la OTAN, pero se opone también con firmeza a que sean las clases populares las que paguen las consecuencias de esa crisis, que no es responsabilidad precisamente de los trabajadores y trabajadoras, sino de las estructuras oligárquicas como la que representa la Unión Europea. El BNG movilizó en su día contra esa posibilidad de que seamos los trabajadores y trabajadoras los que paguemos la crisis, movilizó en defensa, por ejemplo, de la nacionalización de las eléctricas, de los impuestos a las energéticas, de los impuestos a la banca y a las grandes fortunas, de la bajada de impuestos también a las clases populares, y volveremos a movilizar siempre que sea necesario. Ese es nuestro horizonte y nuestra perspectiva, porque creemos que efectivamente frente a esta situación que es preocupante para muchos sectores, especialmente para las clases populares, lo último que se debe hacer es la resignación y la pasividad, sino que hay que tener una actitud proactiva como la que mantiene el nacionalismo, el soberanismo galego en este tema. Esa es la mejor fórmula frente al avance del fascismo, porque lo último que se debe hacer es dejar el campo libre para que con su demagogia y su populismo sea capaz de aprovechar el descontento social a favor de una alternativa que realmente lo que quiere es fortalecer el neoliberalismo y el poder, la capacidad de decisión de las oligarquías.